Muy buenos días amigos televidentes, qué gusto poderlos acompañar en TVC a primera hora en este día lunes de feriado, pero nosotros siempre con el placer de poderlos acompañar con toda la información del acontecer de este fin de semana. Hoy me acompaña nuevamente Sofía Vintimilla. Bienvenida Sofi, qué gusto que estés aquí con nosotros. Ali, muy buenos días amigos, que tengan un excelente día, el último día de este 4 días de asueto, así que es muy importante, Ali, que tomen las debidas precauciones, puesto que en horas de la tarde seguramente habrá una gran cantidad de tráfico de todas las personas que salieron a las distintas provincias y llegan a la capital. Así es, así que les damos una recomendación, por favor maneje con cuidado, va a haber tráfico, así que tenga un poquito de paciencia y sobre todo mire que su vehículo esté en buenas condiciones, no exceda los límites de velocidad para que pueda llegar con bien a su casa. Bueno, vamos a revisar cómo está el clima en este día lunes a esta hora de la mañana. Vemos que al momento hay 7 grados centígrados, está la sensación térmica, muy nublado en la capital, así que por favor salga bien abrigadito con una buena bufanda para que no se resfríe. ¿Cómo va a estar a lo largo de esta mañana y tarde el clima? Vemos que va a alcanzar en la mañana 13 grados centígrados. Ya en la tarde llegará a 13 grados centígrados y por la noche descenderá a 9 grados centígrados. Así es como está el clima a esta hora de la mañana, como les dijimos 7 grados centígrados. Si usted quiere salir a hacer ejercicio, a correr, porque es un día feriado y todavía puede hacer distintas actividades, a las 6 de la mañana 7 grados centígrados. A las 10 de la mañana 8 grados centígrados, va a estar con un poquito de nublado, pero también con solcito, 13 grados centígrados alcanzará. Así que es un buen día para que usted pueda hacer deporte aquí en la capital. Así es como va a estar el clima, entonces para que usted tome todas las precauciones del caso. Con esto vamos a empezar ya con la información, Sofía. Sí, lastimosamente hay información triste que contar el día de hoy. No termina el feriado, sin embargo, 4 fallecidos y varios heridos. Es el saldo de 2 accidentes de tránsito ocurridos en la provincia de Pichincha este fin de semana. A continuación, los detalles. El primer accidente se registró la madrugada del sábado 2 de noviembre en el sector de Azcasubi, Cantón Cayambe, en la vía Panamericana Norte. El choque frontal entre un auto y un camión dejó como saldo 3 personas fallecidas y una resultó herida. El segundo ocurrió en el sector de Guayabamba. Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, un vehículo cayó 30 metros desde el puente de esa localidad, dejando como resultado 4 personas heridas y una fallecida de 84 años de edad. Mientras que al mediodía del sábado, aparentemente por el exceso de velocidad, este vehículo liviano se impactó contra un poste de alumbrado público en la avenida Simón Bolívar en sentido norte-sur, a la altura de la Universidad Internacional. El vehículo pierde el carril de circulación, ingresa a la cuneta, se estrella contra el talud, posterior se estrella contra el poste y se produce el volcamiento. Una llanta y otras partes del vehículo quedaron en mitad de la vía. Hasta el lugar llegaron agentes del CIA para realizar las pericias correspondientes. Vamos a recopilar todos los indicios y trabajaremos en esto para determinar la causa basal. El conductor de aproximadamente 35 años de edad resultó gravemente herido. Efectivos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de extricación para poder rescatar con vida al ciudadano. Se encontraba con politraumatismos. Entre 7 efectivos hicimos las labores de rescate de la persona que se encontraba al interior. Puesto a cargo de una ambulancia del Cuerpo de Bomberos, el mismo que fue trasladado a una casa de salud. En el sitio se registró congestión vehicular hasta que el automotor fue retirado de la calzada y llevado a un patio de retención. Informó Priscila Cadena. Y 5 personas murieron y 11 resultaron heridas cuando la furgoneta en la que viajaban se volcó en el cantón 24 de Mayo en la provincia de Manabí. La policía investiga las causas de este nuevo accidente de tránsito. Hay más gente allá adentro. Así quedó esta furgoneta tras caer al abismo en la vía Novoa San Pablo del cantón 24 de Mayo en la provincia de Manabí. No mueva. Ahí viajaban 16 personas de una misma familia rumbo al sector del Cerro de Jaboncillo, pero en el camino ocurrió el accidente de tránsito. Tipología, pérdida de pista, volcamiento. Aproximadamente el vehículo había perdido pista y caído al vacío unos 50 metros aproximadamente. Ellos iban para Jaboncillo, pero se desviaron. En vez de coger a la izquierda para tomar la vía Jaboncillo, siguió de largo para Agua Fría. Y básicamente esa vía se encuentra con bastantes curvas y las pendientes son bastante pronunciadas, aparentemente por el desconocimiento de la vía del conductor. Ingresa una curva y justamente pierde el carril de circulación
y procede a accidentarse. Miembros de la Unidad de Rescate de Emergencias Médicas de la Comisión de Tránsito del Ecuador trabajaron arduamente para liberar a las personas que se encontraban atrapadas. Se utilizaron equipos hidráulicos. La liberación aproximadamente duró unas 30 minutos. Cabe recalcar también que se acercó también la unidad de rescate de Jipiapa a colaborar con la recuperación de un cadáver de una persona que estaba sin signos vitales. El número de pasajeros para ese tipo de vehículo era de 15 y se encontraban 16 personas. A eso también se le puede sumar el equipaje que se encontraba dentro del vehículo y la falta de conocimiento del señor conductor. Aparentemente era una familia que vivía en Guayaquil, pero los feriados venían a Manabí, son de acá de Manabí. Los heridos fueron trasladados al Centro de Salud 24 de Mayo y al Hospital Verdi Ceballos de Portoviejo. Tenemos 5 personas fallecidas y 11 personas heridas. En el momento del accidente, 3 personas fallecieron. Posterior trasladaron 2 personas a las casas de salud donde lastimosamente fallecieron y las otras personas se encuentran heridas. Acá se trasladaron 10 personas, de las cuales 2 fallecieron, una por neumotórax y otra por una fractura del cráneo. La mayoría de los pacientes son golpes y fracturas. Ya se han dado de alta 3 pacientes más, o sea, estaríamos 4 pacientes dados de alta. Informó Rosalena Vázquez. Y dolor e impotencia hay en los familiares de las víctimas mortales que dejó el accidente de tránsito ocurrido en Manabí durante este feriado. A esto se suma la preocupación por la falta de recursos económicos y no saber cómo hacer para sepultarlos. Aunque veían sus cuerpos ya sin vida, era imposible reconocer la realidad. Al menos al intentarlo, el dolor los envolvía de nuevo. Estefanía Córdoba es una sobreviviente. De a poco comienza a recordar cómo ocurrieron los hechos y nos cuenta. Veníamos subiendo esa loma de tierra y en eso se olía un olor de las llantas apestado, quemado, así todo horrible ese olor. Y el que venía manejando Don Morales le decía, no valen los frenos, no funcionan los frenos. Trataba de poner freno en mano y no le funcionaba para nada, no se movía nada. Y en eso ya veníamos un barranco abajo, porque veníamos bajando la loma y las curvas peligrosas venían así, estábamos entre el barranco o el muro de tierra. Y en eso cogimos y él se fue barranco abajo, entró ahorita las matas y en eso dio vuelta a campana y todo pasó así de la nada. Los familiares de las 5 víctimas mortales se resistían a creer que sus seres queridos se fueron para siempre. Yo casi no me gusta viajar así. Él me decía, negra, vamos, vamos. Pero yo le digo, no, anda tú nomás. Gabriela Quijije es la esposa de uno de los fallecidos. Él era sastre y con eso sustentaba su hogar. Ahora no tiene idea de cómo brindarle cristiana sepultura. Sus escasos recursos económicos la limitan. Lo único que me dijo, negra, ahí te dejo $20 para que pague lo que se debe y $10 para ti. Fue lo único que me dijo, no me dijo nada más. Últimamente andaba como que algo presentía porque no conversaba, era quedito en su cama. En su cama no decía nada, quedito, no. Le servía la comida, él comía. Los cuerpos serán velados en el domicilio de los fallecidos al norte de Guayaquil, cerca de la ciudadela El Cóndor, donde residían aproximadamente desde hace 30 años. Sí, queremos ayuda para el entierro y todo, no tenemos nada. Sí, es mi marido, mi cuñado, el sobrino de mi marido y otro señor. El vehículo en el que se trasladaban salía desde el cementerio de Jipijapa por el reciente feriado y se dirigía hasta Jaboncillo, un rincón del cantón 24 de Mayo de la provincia manabita, informó Adriana Méndez. Lamentable. Y en Riobamba también 2 accidentes simultáneos dejaron como saldo 2 muertos. Uno de ellos aún no ha sido identificado. Mientras tanto, en otro sector, un choque frontal registró 5 personas heridas de gravedad. La noche se tornó lúgubre. Es que no era para menos. Casi a la misma hora 2 personas fallecían por accidentes de tránsito en Riobamba. Este hombre yacía sin vida sobre el pavimento, a la altura de los moteles. Lo habrían arrollado y arrastrado al menos unos 60 metros.
mientras que el otro se habría chocado con su moto contra una volqueta, muriendo al instante. Hay una cantidad de muertos que realmente deberían tomar conciencia las autoridades y tratar de hacer algo por la vida de tanta gente que se pierde en las vías. De todo el tiempo uy, Dios mío, este es el pan de cada día, se puede decir. El joven de 25 años fue identificado por sus familiares, mientras que el otro no portaba documentación, por lo que se encuentra como un NN en la morgue de Riobamba. Tiene estos tatuajes. Por si logran reconocerlo, den aviso a sus familiares. ANN, sin embargo, nosotros vamos a estar predispuestos en el momento en que cualquier familiar se pueda acercar para que pueda identificar cómo es cierto por su vestimenta, por sus características físicas. La gente se queja que no hay iluminación en el sector de los moteles, donde arrollaron a este hombre de aproximadamente 40 años. Debería siempre aquí haber alumbrado público, por lo menos hasta San Andrés. Ya por la mañana, un choque frontal a la altura de la Andaluza dejó como saldo 5 personas gravemente heridas, quienes fueron trasladadas a casas asistenciales en Riobamba, dejando un saldo negativo en este feriado. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. 3 personas resultaron heridas al volcarse un bus interprovincial en la vía El Triunfo-Bucay en la provincia del Guayas. Es el momento en el que la maquinaria necesaria da vuelta a este bus intercantonal que perdió pista y se volcó en la vía El Triunfo a la altura del cantón Bucay. El accidente de tránsito se registró este domingo 3 de noviembre, aproximadamente a las 7 de la mañana. Al sitio acudieron varias ambulancias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que trasladaron a los heridos a una casa de salud. La emergencia fue coordinada a través del ECU 911 y la Policía Nacional. 3 personas resultaron heridas. Afortunadamente, no de gravedad. La calzada estaba un poco húmeda, por lo que se presume habría perdido pista y el bus terminó volcándose sobre la maleza. A lo largo de varios minutos, la vía El Triunfo-Bucay lució copada de curiosos que llegaron hasta el punto para ver si podían socorrer a alguien. El tránsito vehicular fue coordinado al momento por agentes de tránsito de la localidad con la finalidad de dirigir a los conductores que pasaban por la concurrida vía en este feriado, informó Adriana Méndez. Y 11 accidentes de tránsito se registraron en Manta durante el feriado. Como resultado, un motociclista falleció y otras 15 personas resultaron heridas con politraumatismos. Un muerto y 15 heridos fue el saldo que dejó casi una docena de accidentes de tránsito registrados durante el feriado en Manta, provincia de Manabí. Los 4 primeros siniestros ocurrieron el viernes, 3 personas resultaron heridas y un motociclista falleció en el sector de la 15 de abril la madrugada del sábado. Sonó un golpe durísimo, como que si algo hubiese caído, y dijeron que alguien se había muerto. Cuando llegué al punto del accidente, sí, los paramédicos me supieron manifestar que ya no tenía signos vitales. Se trata de un accidente tipo estrellamiento. La moto en la que se movilizaba Aldo Mera Tuárez chocó contra una plataforma de un camión estacionado en la vía. Producto del estrellamiento del motociclista, la pérdida de vida del conductor de la motocicleta. Según registro del Cuerpo de Bomberos de Manta, el sábado se registraron 7 accidentes de tránsito con 12 personas heridas. Uno de los más fuertes fue el triple choque registrado en Tarqui en la avenida 105 y calle 103. Un taxi, un vehículo particular y una motocicleta colisionaron. La mayoría de las asistencias que tuvimos, aproximadamente el 50% fueron trasladados a diferentes casas médicas. Pero como le digo, no fueron de gravedad para los pacientes. Horas más tarde en el barrio Córdoba 2 automóviles chocaron. Los conductores de estos vehículos resultaron heridos. Por lo general son politraumatismos generalizados, nomás pequeños golpes a nivel de las extremidades sin mucha gravedad en el asunto. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado.
Y un hombre sin vida fue encontrado cerca a un bosque ubicado en el sector de la Armenia, en el Valle de los Chillos. Aparentemente fue asesinado. El vehículo del occiso fue dejado a pocos metros de donde se encontraba el cuerpo. Comentaban los curiosos y vecinos que aprovechó su día libre para en su camioneta realizar fletes. El difunto habría sido visto por las calles de Sangolquí, pero cayó la tarde y no se reportó. Llegó la noche tampoco. Señal que algo andaba mal. Siempre estaba en contacto con la familia. Se podría presumir que cogió alguna carrera y fue asaltado, pero no tenemos la verificación correspondiente. Los hijos y parientes cercanos empezaron a buscarlos, llegaron hasta Sangolquí, donde acostumbraba a buscar clientes, y solo consiguieron datos que lo vieron trabajando en su camioneta, con la desesperación de no saber de su paradero, y más cuando no respondía el celular. Lo buscaron toda la noche. Estamos ahí conversando con los familiares para que nos proporcionen información de cuándo fue la última vez que le vieron al hoyo occiso y poder llegar a determinar qué es lo que realmente pasó. Uno de sus hijos llegó hasta el sector de la Armenia, en una zona desolada, encontró el celular, siguió unos cuantos metros más y la camioneta estacionada a un costado del camino de tierra, y lo peor estaba a una cuadra más arriba, el cuerpo de su padre tendido en una especie de cuneta. Aparentemente tiene escoriaciones en los brazos, eso se ha podido verificar en una inspección técnico-ocular inicial. El joven ya nada pudo hacer por su padre, lamentablemente tenía algunas horas de haber muerto, aparentemente fue asesinado. El móvil no está determinado, en la camioneta incluso encontraron las llaves y el difunto a primera vista tenía todas sus pertenencias. Conjuntamente con personal técnico de criminalística, el cuerpo al momento va a ser trasladado hacia el Departamento de Medicina Legal para que se le haga la respectiva autopsia y establecer la verdadera causa de la muerte. Un feriado que amargamente quedará grabado en la memoria de sus parientes cercanos. Tuvieron que llorar la partida inesperada del esposo y padre, un hombre a quien manos asesinas acabaron con sus planes de jubilación. Tenía 65 años y pretendía retirarse a descansar. En Quito informó Iván Casamen. Y la depresión habría sido la aparente causa que empujó a un individuo de 63 años a lanzarse al osorio municipal a plena luz del día. Cientos de personas que a esa hora visitaban el Campo Santo en la ciudad de Tulcán fueron testigos de este hecho. Los organismos de socorro acudieron de inmediato solo para constatar el deceso. La angustia, quizá la soledad y la tristeza del Día de Muertos, llevó a Leonel Alguirio M., de 68 años, a terminar con su existencia. Minutos antes, lo miraron en las tumbas de sus familiares, de pronto despidiéndose, o tal vez anunciándoles que pronto volverían a estar juntos. 11 metros cayó. Fue en el osario en donde reposan decenas de restos que han sido exhumados. Él llegó a la tumbita de la mamacita y solamente tocó las 3 veces, como siempre uno llega a saludar, y estaba rezando y yo pasé por el lado de él. Me doy cuenta que me dicen que se tiró uno acá al hueco. Cuando yo vengo a ver, era el Alirio. A un grupo de trabajadores que le conocían y que descansaban en el lugar les habría dado la mano y, tomando su último suspiro, se lanzó al vacío. Fue cuestión de segundos. La depresión estaba en su punto máximo. Nadie sabe lo que sentía. Solo quería, este día, reunirse con los suyos, pues dicen que vivía en soledad. Se quiso lanzar, no puso la primera. Nosotros lo intentamos coger cuando ya se lanzó, cuando ya llegó y sonó allá abajo, plum, sonó de una ya. No nos dio chance tampoco de agarrarlo ni nada. O sea, fue algo espantoso para nosotros. De acuerdo al informe policial, no tenía aliento a alcohol, mientras entre la multitud se especulaba que cayó repentinamente o que alguien lo lanzó. Esto fue desmentido por el administrador del cementerio municipal. Llegó corriendo hacia el osario y lo hizo voluntariamente, nadie lo empujó, no se cayó, o sea, lo hizo voluntariamente. Es lo que sabemos hasta el momento. Nosotros colaboramos con las escaleras para poder bajar al sitio y después la policía y la fiscalía hizo su trabajo. Los paramédicos fueron los primeros en descender a este lugar, en donde ya solo pudieron determinar el deceso. Un aparente golpe fulminante en su cabeza cumplió con el propósito que tenía en vida. Ya la persona había estado prácticamente sin signos vitales por la caída que tuvo, un traumatismo craneoencefálico. Este sería el segundo caso de muerte en el Campo Santo. El primero en 1980, un turista resbaló accidentalmente y murió, mientras este día un desenfrenado solitario terminó con su existencia en el osario municipal. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y un hombre de 23 años fue asesinado en Santo Domingo. Al parecer se trató de un crimen pasional. Sobre una de las calles de la cooperativa Jorge Maguad II de Santo Domingo, quedó el cuerpo inerte de Steven A., de 23 años.
La unidad del sector fue alertada por el ECO 911 que avance a verificar a una persona que se encontraba herida por arma blanca. Al momento de llegar la unidad, se encuentra con los paramédicos de una ambulancia, los cuales le indican de que ya la víctima no presentaba signos vitales, que ya había fallecido. Al parecer el joven llegó de Guayaquil en horas de la madrugada y fue a casa de su ex esposa, lo que habría propiciado la ira del actual conviviente de la mujer. Al parecer un crimen pasional, cierta rencilla entre los convivientes entre el conviviente y los convivientes de una de las chicas. La víctima presentaba una herida de arma blanca a la altura del tórax. Personal de criminalística y DINASET realizaron las investigaciones en la escena del crimen. Sí, ya Medicina Legal ha hecho y Criminalística realizaron el levantamiento correspondiente, trasladado a la morgue y lógicamente la Fiscalía y las unidades de la policía procederán con las investigaciones correspondientes. Tras revisar videos de cámaras de seguridad y otras evidencias, aún en flagrancia, personal de DINASET detuvo al presunto criminal. Este es el tercer caso en que un hombre es asesinado por la actual pareja de su exmujer, lo que llama la atención a las autoridades, que piden a los involucrados en ese tipo de situaciones ser más prudentes para evitar enfrentamientos que pueden tener consecuencias fatales. Personas que ya se separan de su hogar, por favor ya mantengan, lleven su vida normal, no lleguen a seguirle molestando a su ex conviviente porque ya debe tener otro tipo de relación, entonces por favor respetemos ya. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Y 2 personas murieron en extrañas circunstancias en la provincia de Manabí. Uno de ellos, que estaba reportado como desaparecido, fue hallado muerto en una camaronera. La primera víctima fue identificada como Vicente Campoverde, de aproximadamente 59 años. Él recibió varios disparos que terminaron con su vida. Estas personas proceden a victimar a esta persona que aparentemente sería que le estaba contratando para este traslado. En ese sentido, esta persona fue victimada mediante disparos de arma de fuego. No se le sustraen nada, entonces es la hipótesis que se maneja de que esta persona prácticamente fue victimada por algún acto de vendetta, de ajuste de cuentas. Este hecho de sangre ocurrió en un campo abierto, en la vía que conduce desde el cantón Sucre hacia el cantón Chone. Según la policía, serían 10 las detonaciones que le propinaron sus victimarios. Algunas se pueden observar en el automóvil y en el cuerpo de Campoverde. Otro caso de muerte violenta en la misma provincia se registró en el cantón Pedernales, donde un hombre que estaba reportado como desaparecido fue encontrado flotando dentro de una camaronera y con un disparo en su cuerpo. Con esta información personal policial, DINASET y Fiscalía pues procedieron al levantamiento de este cadáver y se pudo identificar de que efectivamente esta persona ya se encontraba ya en descomposición, había estado aproximadamente 5 días flotando en esta camaronera. De las primeras investigaciones se puede verificar de que presentaba un disparo de arma de fuego de perdigones. Ambos sucesos están siendo investigados por la Policía Nacional, informó Adriana Méndez. Asesinaron con varios disparos a un joven e hirieron a otro en la ciudad de La Floresta, al sur de Guayaquil. Las víctimas habrían sido amenazadas horas antes del ataque. Pocos salieron de sus casas una vez ocurrido el crimen. De un vehículo sin placas color blanco se escucharon los disparos y se visualizó el arma de fuego que utilizaron los criminales. Después de acribillar a 2 jóvenes víctimas, se marcharon con rumbo a un desconocido. La sangre aún yacía sobre las paredes del exterior de la casa, donde terminaron con sus vidas mientras conversaban. Los 2 muchachos estuvieron en la esquina parados conversando, han estado 3. Y dice que un carro blanco ha venido pequeño, ha venido así en la esquina y les ha disparado desde la esquina y ya venían disparando. Ahora ellos han salido corriendo, han venido a meterse aquí. La ráfaga de disparos aterrorizó a los habitantes de la ciudadela La Floresta 2 en la cooperativa 1 de Mayo. El hecho de sangre habría ocurrido en horas de la madrugada del sábado 2 de noviembre. Estaban los coágulos de sangre en la sala, porque el chico cayó y a lo que cayó mi primo y se antevomitó. Eso lo salva. Eso está entre la vida y la muerte ahorita, porque él lo que vomita lo salva. En cambio el otro, la sangre se le acumuló por dentro y le dio el infarto. Ya no se pudo hacer nada, dicen que ahora a las 3 de la tarde los traen.
3 proyectiles impactaron sobre la espalda del joven que al instante murió. Pese a ello, sus familiares los llevaron al hospital más cercano, a él y a su amigo que quedó gravemente herido. Pero allá los galenos solo confirmaron el deceso de uno de ellos. Llegó al hospital, todavía llegó al hospital y allá los doctores lo operaron. Como a la hora que lo estaban operando, fallece. En el barrio el temor incrementa. Hace pocos días balearon a un amigo de los jóvenes atacados en el mismo sitio, lo que hace que la intranquilidad siga morando por la zona. Hace una semana murió uno de acá, así mismo baleado, pero ahí no lo balearon aquí en la cooperativa, sino en otro lado, pero es de aquí de la cooperativa. Nosotros sospechamos ya quién son, pero usted sabe que son cosas que ya no se pueden decir. Sí sabemos más o menos quién son. Esto es mandado de la PENI. El fallecido deja 2 niñas en la orfandad. La menor tiene 1 añito. El occiso respondía a los nombres de Juan Carlos Valencia, de 30 años, mientras que el joven herido, Vicente Barzola, de 28, se conoce que está entre la vida y la muerte con pronóstico reservado en un hospital del sur de la urbe. Informó Adriana Méndez. Desarticularon una banda delictiva que era liderada por el alias Loco Lenin, que sería la responsable de asaltos a apiladoras del cantón Daule en la provincia del Guayas. 4 personas fueron detenidas. Fueron detenidos durante una persecución en el sector de Las Cañas de la vía Novol Pedro Carbo. Están acusados de haber robado en una apiladora ubicada en el kilómetro 42 de la vía Novol Manabí el pasado 31 de octubre. Varios sujetos con armas de fuego y con aparentemente uniformes policiales ingresan hasta una apiladora ubicada en el kilómetro 42 de la vía Novol hacia Manabí, en donde proceden a sustraerse más de 1000 quintales de arroz, dinero en efectivos, teléfonos celulares, vehículos. A los implicados se los detuvo con varias evidencias. 4 ciudadanos le han encontrado armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y asimismo chalecos, en este caso reflectivos de la institución policial. La policía y fiscalía ya estaban tras la pista de la denominada banda del Loco Lenin, que operaba asaltando piladoras. Son varios asaltos bajo la misma modalidad que se visten con uniformes policiales y proceden a ingresar a piladoras o a empresas de esta localidad, sea Novol, Petrillo, Daule, Pedro Calvo, Loma de Sargentillo, Isidro Ayora, Salitre, y cometen una serie de delitos. En la audiencia de formulación de cargos a los 4 involucrados les dictaron orden de prisión preventiva por el delito de asalto y robo, cuya sanción va a 9 años 7 meses de privación de libertad. Informó Roselena Vázquez. La Intendencia de Guayas realizó un operativo de control en las terminales terrestres de Guayaquil. La acción buscó evitar la especulación de precios de los pasajes durante este feriado. En los días de asueto, el incremento en la venta de boletos es considerable. Avise, lo disfruto. A poner una vela a mi papá, a mi mamá. Sí. La verdad que dice que no tenemos plata, pero para una diversión creo que sacamos de donde sea. Lo que la autoridad buscó a través de este operativo fue evitar que se duplique el costo de los pasajes en las cooperativas interprovinciales e intercantonales, porque varias personas se quejaban de ello. Este operativo es en respuesta a la ciudadanía, una respuesta efectiva del gobernador y el intendente y de toda la gobernación del Guayas, evitando la especulación de precios de los pasajes de los buses cantonales e intercantonales. Muchas veces los usuarios desconocen que los propietarios de las cooperativas pueden hasta un 50% del valor real del pasaje aumentar por carros extra. Esta novedad se suscita netamente en los feriados cuando hay excedente y mayor demanda de pasajes. Los usuarios manifestaron que el usual movimiento en cada feriado se vio reflejado, incluso en la venta de la compra de boletos, por las largas filas. Dicen que sí, pero hay que esperar, llevamos como 1 hora esperando para Manta. Pero hoy día está normal, los pasajes 7.25 vale a Manta, lo que es el precio normal. Para mí, que no tengo costumbre, hay bastantes personas que se amejan. Sí, no hay inconveniente, solo que bastante multitud de personal, sí, algo normal en feriado. Sí, creo que es normal, lo mismo, 3,50, 4 a Caluma, que eso es lo básico.
Los comisarios que visitaron las ventanillas de la terminal terrestre de Guayaquil dialogaron con los administradores de las unidades de transporte con la finalidad de que se respeten las tarifas emitidas por la ANT. Por el momento esta cooperativa está al mismo precio todo pasado. Informó Adriana Méndez. Es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que la presidenta del Consejo Nacional Electoral manifestó que se requiere $1.300.000 para renovar los contratos de quienes fueron notificados el pasado jueves. Y la Asamblea Nacional deberá tratar de manera urgente la proforma presupuestaria. Esto y más detalles enseguida al volver. 6 de la mañana con 34 minutos. Gracias por acompañarnos. Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, se requieren $1.300.000 para cubrir los salarios de 570 funcionarios que forman parte de la nómina de contrato ocasional y que fueron notificados el pasado jueves. Este martes se tiene prevista una reunión en el Ministerio de Finanzas. El pasado jueves, 570 servidores operativos que trabajaban en el Consejo Nacional Electoral bajo contrato ocasional fueron notificados. La presidenta del organismo, Diana Tamaín, anunció que no cuentan con los recursos para renovar los contratos. Lo que se requiere para la prórroga de los contratos de las 570 personas operativas es apenas de $1.300.000. La titular del CNE busca una salida a la crisis que enfrentaría el organismo. Uno de los caminos sería ocupar los dineros que se ahorraron en el proceso electoral del pasado 24 de marzo de este año. Y como Consejo Nacional Electoral ahorramos alrededor de $6 millones y lo que esperamos del Ministerio de Finanzas es que nos autorice utilizar estos recursos para extender los contratos del personal de contrato ocasional que se requeriría para finalizar el año. Los funcionarios que salieron representan el 63% del personal del CNE y son técnicos especializados en sistemas informáticos, por lo que correría un riesgo las próximas elecciones de 2021. Nos quedaríamos sin personal en seguridad informática, áreas sensibles que necesitamos tener personal especializado para prepararnos a las elecciones del 2021. Actualmente en el CNE se encuentran laborando más de 400 personas con nombramiento que pertenecen al área administrativa. Del 100% de personal que nosotros tenemos aquí, apenas el 37% es de nombramiento y el 63% es de contrato ocasional. Por eso la afectación tan importante. Para este martes 5 de noviembre está prevista una reunión con un equipo del Ministerio de Finanzas. Informó Priscila Cadena. Y finalmente, la proforma presupuestaria está en la Asamblea para su revisión de acuerdo a lo que manda la ley. Este será un tema prioritario en la ajustada agenda legislativa. Una vez llegada a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria 2020, será redirigida a la Comisión de Régimen Económico para su respectivo tratamiento. Nosotros también daremos tratamiento de manera prioritaria a este proceso. En esta comisión se anticipa una revisión exhaustiva del contenido de la proforma para que no haya duda de que se cumpla con lo que exige la ley. Como por ejemplo lo inherente a la educación, a la salud, que deben tener un aumento porcentual por cada año. Eso efectivamente estaría dentro del contenido del presupuesto estatal, de acuerdo a lo explicado por el ministro Richard Martínez la noche del jueves cuando se anunció su envío a la legislatura. La propuesta para 2020 alcanza los $31.469 millones, sin considerar el rubro por la compra de derivados. Con esto se enmarcaría un déficit de 3.1% del Producto Interno Bruto, y en esta cifra tampoco se considera los ingresos que podría generarse de la Ley de Crecimiento Económico, que aspira a recaudar más de 700 millones. Ya Finanzas hará el próximo año sus ajustes internos. La proforma se hizo en base al cálculo de $51.30 del barril de petróleo, con una inflación del 0.84%. Frente a la situación económica complicada para 2020, se anuncian recortes en gastos públicos. Tenemos una reducción de la masa salarial de cerca de 5 puntos porcentuales, estamos hablando de algo más de $400 millones. Además, se considera buscar ingresos por 2.000 millones por monetización de activos como CNT o el Banco del Pacífico e hidroeléctricas. Nos permite garantizar que estamos mucho más cerca de esa meta para el próximo año. La proforma sí considera un rubro por la optimización de subsidios, al menos $600 millones,
pero esta cifra es variable y está ligada al avance de los diálogos para suscribir un nuevo decreto, informó Carolina Basante. Y analistas económicos califican como positivo que en la proforma presupuestaria para el 2020 se establezca una reducción del gasto en el sector público. Sin embargo, muestran su preocupación por el déficit de 6.675 millones de dólares que el Estado ecuatoriano deberá cubrir. Ya se encuentra en manos de la Asamblea Nacional para su tratamiento la proforma presupuestaria del 2020. El analista económico Pablo Lucio Paredes se refiere a que se haya respaldado con un precio del barril de petróleo de $51.30. Uno nunca sabe si va a ser más o ser menos. Yo hubiera pensado que es mejor poner un poco menos, por si acaso, pero digamos tampoco es una cosa que está totalmente desfasada, ¿no? Creo que la producción de petróleo de lo que se habla es de cerca de 200 millones de barriles, un poco menos, lo cual muestra que desgraciadamente no va a haber en el año 2020 ningún mecanismo que permita acelerar la producción petrolera, que sí se lo puede hacer, pero se necesita cambios legales, se necesita algunas cosas. El régimen se ha planteado como meta la reducción de 600 millones de dólares por concepto de subsidio a los combustibles, pero eso lo determinará los acuerdos a los que se lleguen en las mesas de diálogo. Sin embargo, Paredes recuerda que existen otras obligaciones con las que se deben cumplir. La Constitución también dice que hay que aumentar el aporte a salud y educación por razones constitucionales todos los años en 0,5%. Entonces también es un gasto adicional que dice la Constitución. Entonces también hay que ver esas cosas, ¿no? Que hay que reducir el gasto, pero la propia Constitución te lleva a aumentar ciertos gastos. Se establece la transferencia de 1.400 millones de dólares para cubrir el aporte del 40% que el Estado ecuatoriano debe efectuar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El analista John Cajas resalta otras cifras. Yo creo que por un lado es interesante ver que hay ciertos recortes en gastos que se venía pidiendo que ya se hagan ajustes, como por ejemplo sueldos. Pero al mismo tiempo también llama la atención que por el lado de los ingresos también hay ciertas contracciones graves. Por ejemplo, se puede ver que hay una reducción tanto en la recaudación del impuesto a la renta y sobre todo en la recaudación del impuesto al valor agregado. Además, Cajas muestra su preocupación por el déficit que presenta la proforma. ¿Qué tan seguro es alcanzar incluso ese financiamiento, considerando que ya el Fondo Monetario Internacional ha tenido que hacer algunos ajustes con respecto a las metas del programa que se estaba aplicando? Entonces ahí surge en cambio la duda de, bueno, ¿será factible alcanzar el financiamiento sin bonos? ¿O tal vez se está siendo muy optimistas? Informó Héctor Romero. Y el Gobierno Nacional avanza con la consolidación de las mesas de diálogo que a la fecha ya suman más de 70. La intención es crear un nuevo decreto que contemple la focalización de subsidio a los combustibles, entre otras medidas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, a pesar que desde un inicio se mostró de acuerdo en ser parte de las conversaciones, ahora prefiere mantenerse al margen. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como intermediarios para que el Gobierno Nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, estrechen los lazos de amistad la noche del domingo 13 de octubre y se ponga fin a una protesta que caotizó al país. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto, integrada por las organizaciones del movimiento indígena, participantes en este diálogo y el gobierno nacional. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, se mostraba conciliador y dispuesto a participar en las mesas de diálogo. Y tendremos la oportunidad de seguir conversando, seguir dialogando, para construir proyectos importantes, proyectos participativos. Un nuevo decreto que discuta cómo nosotros vamos a lograr que los subsidios no se vayan para los contrabandistas. Cómo vamos a racionalizar esos subsidios para que no afecten al campesino del tractor del que hablaba hace un momento el señor Isa. El primer mandatario, Lenín Moreno, literalmente dejaba claras las reglas del juego. Con relación a los pedidos extras que se puedan hacer, recordemos, sin duda los vamos a considerar, siempre hay que considerarlos, pero no recuerden que son decisión del presidente de la República. Respetémonos cada uno en los espacios que a cada uno le corresponden también.
Sin embargo, con el pasar de los días, la CONAIE daba muestras de echarse para atrás y pretender crear por separado una propuesta, con el apoyo del Frente Unitario de Trabajadores FUT. Esta propuesta alternativa no es de la CONAIE, es del pueblo ecuatoriano. A pesar de esto, las mesas de diálogo se fueron consolidando. El temor de un nuevo decreto rondaba el ambiente este 31 de octubre. Nosotros no vamos a emitir ningún decreto mientras el diálogo no haya concluido. Los únicos ausentes, la CONAIE y el FUT. Moreno, dando un jalón de orejas. En primer lugar, que no acudirán al diálogo. En segundo lugar, que están preparando ellos, a escondidas, un nuevo modelo de proyecto nacional. Así es que, por favor, les rogamos cumplir con su palabra, acudir inmediatamente al diálogo. Los llamados la atención, queriendo justificar su ausencia. Se nos convoca y muy no comedidamente, por teléfono, hey, quieren que vengan a la reunión. Así no se trata. Las reuniones tienen que ser por escrito. Una historia que está a la espera de un desenlace, informó Héctor Romero. Cambiamos el ámbito de la información. En el Centro Cultural Metropolitano se realizó el festival Más Allá de la Vida, un evento el cual revivió las costumbres tradicionales de la ciudad por el Día de los Difuntos, y el objetivo también fue reactivar el turismo en la ciudad. Varios personajes disfrazados revivieron las leyendas tradicionales y costumbres que renacen en el Día de los Difuntos. El Centro Cultural Metropolitano fue el escenario donde se vivió de manera diferente las creencias en torno a la muerte. Que es justamente la conexión de la muerte como parte de la vida. Como nuestros antepasados justamente festejaban la partida de sus seres queridos. El evento incluyó un tour gastronómico. Varios emprendedores prepararon colada morada y guaguas de pan, bebida tradicional de esta época que es una herencia ancestral que se comparte en familia. Receta tradicional que viene de hace 4 generaciones de atrás. Está hecho con el fermento de la harina, con la piña, que se la deja 48 horas para que pueda tener un resultado exquisito. Flores, velas, decoraciones, el árbol de la vida con mensajes del más allá fueron parte de este ritual que buscó reactivar al sector turístico luego de las movilizaciones. Ir al centro histórico y sobre todo apoyar estos pequeños emprendimientos que luego de 12 días de crisis necesitan el apoyo de toda la ciudadanía. También se exhibieron varios elementos representativos que servían para enterrar a los muertos. Hasta el día de hoy se mantiene la costumbre de compartir alimentos en las tumbas de los seres fallecidos. Aquí podemos ver alguna tumba decorada a la usanza antigua y sobre todo también altares, las vasijas de barro que no pueden faltar. El Centro Cultural de Quito recibió a cientos de personas desde el 1 al 3 de noviembre, siendo una de las actividades del feriado. Informó Priscila Cadena. Y la ciudad de Cuenca fue homenajeada por sus 199 años de emancipación española con una sesión solemne, ceremonia que contó con la presencia del primer mandatario. Con una sesión solemne, el municipio de la ciudad de Cuenca rindió homenaje a la capital Azuaya, que celebró este 3 de noviembre un año más de su libertad española. Al acto asistió el licenciado Lenín Moreno, presidente de la República, autoridades nacionales y provinciales. El alcalde Pedro Palacios resaltó la fecha y las metas a seguir en la administración de la ciudad. Hace una nueva Cuenca en la que desarrollaremos obras de vital importancia. En el trabajo de la vialidad, este ha sido, es y será un compromiso permanente con la Dirección de Obras Públicas. Por su parte, el presidente Moreno también elogió la fecha conmemorativa y aprovechó de esta tribuna para dar a conocer el apoyo que ha dado su gobierno a la Atenas del Ecuador. En 29 meses de gobierno hemos destinado a Cuenca 450 millones de dólares entre inversión directa y asignaciones de ley. Qué bueno saber que se han terminado los trabajos, por ejemplo, de la carretera Cumbe-La Jarata-Oña, que beneficia a las provincias de Azuay y Lojir. En este evento, el mandatario insistió en dar a conocer al país su decisión sobre el nuevo decreto de los combustibles. No vamos a emitir ningún decreto mientras el diálogo no haya concluido. No vamos a emitir ningún decreto mientras el diálogo no haya concluido. Nuestro manejo económico es disciplinado. Estabilizamos y transparentamos las finanzas públicas. Varios prestantes ciudadanos, ciudadanas e instituciones fueron reconocidas por su trabajo y dedicación en sus diversas áreas de actividad en beneficio de la urbe morlaca.
Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.